Hay momentos en los que el poder deja de responder las preguntas incómodas y empieza a cambiar las reglas del tablero. Hoy vamos a ver tres escenas que a primera vista pues parecen no tener ninguna relación. Un acuerdo nuclear que inquieta incluso a Israel. Atención a eso. Un Marco Rubio esquivando una pregunta que muchos querían escuchar respondida. Y un Donald Trump que ya no impresiona, ¿no? Ya todos conocemos a Donald Trump. Pero al hablar de soldados estadounidenses caídos, muertos en la guerra, termina dejando una frase que dice mucho sobre cómo los líderes suelen medir sus victorias. Bueno, porque mientras él hace las cuentas del petróleo de Irán, de Venezuela, de cómo quedarse con Groenlandia, las cuentas ahí en su cabeza, alguien más termina contando las vidas que ya no van a volver. Vamos con el primer tema. Resulta que durante años Estados Unidos pues, repitió una regla casi sagrada en Oriente Medio. Si Arabia Saudita quería tecnología nuclear estadounidense, primero debía normalizar sus relaciones con Israel. Recordemos algo importante. Arabia Saudita e Israel nunca han tenido relaciones diplomáticas formales. Pero antes del 7 de octubre del 2023, Washington estaba intentando acercarlos mediante un gran acuerdo de normalización. Y dentro de esa negociación, pues había una condición muy clara. ¿Quieres tecnología nuclear estadounidense? Bueno, primero normaliza tu relación con Israel. Esa era la condición. La guerra en Gaza congeló aquel acercamiento, pero ahora Donald Trump acaba de separar ambas cosas. Arabia Saudita podría recibir cooperación nuclear sin reconocer a Israel y sin entregarle a Netanyahu la victoria diplomática que llevaba años persiguiendo. Es decir, ahora Donald Trump rescata la parte que beneficia a Arabia Saudita, pero deja a Israel mirando desde la ventana. Bueno, pues esa condición acaba de desaparecer. Donald Trump está a punto de firmar un acuerdo que permitiría a Arabia Saudita enriquecer uranio en su propio territorio y en Israel pues ya empezaron a sonar las alarmas. Cuidado porque aquí no estamos hablando únicamente de energía, estamos hablando de quién podría controlar el siguiente capítulo del equilibrio militar en Oriente Medio. Y algo huele demasiado raro, porque este acuerdo no solamente cambia la relación entre Washington y Riad, también podría explicar por qué por primera vez en mucho tiempo Israel parece haber dejado de ser el principal beneficiario de una gran negociación estadounidense. Una de las estrategias de la administración Biden era que la cooperación nuclear formaba parte de un paquete mucho más amplio, reconocimiento diplomático de Israel, ya lo había mencionado, acuerdos de defensa, garantías de seguridad y límites muy estrictos al programa nuclear saudí. Ahora todo eso va a cambiar. Según los documentos, Trump decidió separar completamente ambas cosas, es decir, el acuerdo nuclear seguiría adelante, incluso sin un acercamiento entre Arabia Saudita e Israel, y ahí comenzaron las preocupaciones. Porque el punto más sensible no son los reactores, es el combustible, porque resulta que el acuerdo permitiría estudiar la producción de combustible nuclear dentro del propio territorio saudí e incluso abrir la puerta al enriquecimiento de uranio bajo determinadas condiciones. Sobre el papel, todo sería para fines civiles, pero en geopolítica existe una frase muy conocida. El mismo conocimiento que sirve para producir combustible para una central eléctrica, también puede acercarte a fabricar una bomba. No son exactamente lo mismo, pero el camino tecnológico pues empieza en el mismo lugar. Y eso explica las reacciones. Miren, lo interesante es que las críticas no llegaron desde Irán ni desde China, llegaron desde Israel. El exministro de Defensa, Avigdor Lieberman, lanzó una frase bastante contundente. Dijo que todo programa nuclear militar comienza con uno civil y advirtió que el acuerdo podría iniciar una carrera armamentística en Oriente Medio. Incluso el ex embajador israelí en Washington expresó preocupación porque el acuerdo pues, ya no está vinculado a la normalización con Arabia Saudita y porque aún no están claras todas las salvaguardias. Eso ya no parece una crítica aislada, eso empieza a parecer un debate estratégico dentro del propio Israel. Aquí aparece un detalle que probablemente pase desapercibido para mucha gente. Cuando Estados Unidos firmó un acuerdo similar con Emiratos Árabes Unidos en 2009, las condiciones fueron muchísimo más estrictas. Los Emiratos aceptaron inspecciones reforzadas del Organismo Internacional de Energía Atómica y renunciaron a enriquecer su propio uranio. Ese modelo se convirtió durante años en la referencia para la no proliferación. Ahora, los documentos indican que el nuevo entendimiento con Arabia Saudita sería más flexible y que incluso existen cartas paralelas cuyo contenido no se ha hecho público. Y precisamente ahí comienzan muchas de las preguntas. ¿Qué pasó con Israel? Porque durante décadas Israel ocupó una posición casi obligatoria dentro de cualquier gran negociación de los Estados Unidos en Oriente Medio. Hoy por primera vez Washington
parece dispuesto a cerrar un acuerdo estratégico con Arabia Saudita, aunque Israel pues no obtenga la normalización diplomática que llevaba años buscando. Eso no significa que Estados Unidos esté abandonando a Israel. Lo que sí muestran los documentos es que la Casa Blanca parece estar reorganizando sus prioridades estratégicas en la región. Y cuando un aliado empieza a preguntarse si ya no ocupa el mismo lugar que antes, bueno, es porque el tablero completo pues, puede estarse moviendo. Ahora, quiero que reflexionemos sobre lo siguiente. Hay una pregunta imposible de ignorar. ¿Por qué Arabia Saudita sí, pero Irán no? Si enriquecer uranio representa una amenaza cuando lo hace Teherán, ¿por qué deja de serlo cuando las centrifugadoras están en territorio saudí? La respuesta oficial sería sencilla. Arabia Saudita es un aliado de Washington. Su programa estaría sujeto a un acuerdo de cooperación y supervisión. Irán, en cambio, es considerado un adversario y ha llevado ese enriquecimiento hasta niveles cercanos a los necesarios para fabricar un arma. Pero aquí aparece la parte incómoda. La tecnología no cambia dependiendo de quién la utilice. Y Mohammed bin Salman ya dijo públicamente que si Irán obtiene una bomba nuclear, Arabia Saudita también buscará una, así que esto no elimina el riesgo. Quedamos en las mismas. Lo que hace esto es decidir quién merece la confianza de Washington y quién recibe misiles. El problema quizá nunca ha sido únicamente el uranio. El problema es quién lo enriquece y de qué lado del tablero está sentado. Dejemos por un momento Riad y viajemos apenas unos kilómetros más al este, al estrecho de Hormuz, porque a Marco Rubio le hicieron una pregunta que no era precisamente muy cómoda. Escuchen ustedes su respuesta porque después vamos a abrir el documento y veremos quién tiene razón. El memorando de entendimiento. No es el memorando intrínsecamente defectuoso, porque en el párrafo 5 reconoce explícitamente que Irán tiene poder en el estrecho de Hormuz, mientras que ningún otro acuerdo formal anterior lo había reconocido. No creo que eso sea lo que dice el memorando de entendimiento. Ciertamente no es como lo interpretamos desde el principio. Entendimos que significaba que ellos asegurarían que ningún barco fuera destruido y eligieron violar eso. El memorando de entendimiento no les da el derecho de lanzar drones y misiles contra buques mercantes. El memorando de entendimiento no les da el derecho de hacer eso. Pero lo primero que hay que decir es que Rubio no responde exactamente la premisa a la pregunta. El periodista no le pregunta si Irán tiene derecho a lanzar misiles contra barcos comerciales. Eso nadie lo está discutiendo. La pregunta era otra. ¿El memorando reconoce en su quinto párrafo que Irán tiene poder o control sobre el estrecho de Hormuz? Rubio responde que ellos nunca interpretaron el acuerdo de esa manera y añade que el memorando no autoriza a Irán a atacar embarcaciones comerciales. Ahora, son dos afirmaciones completamente distintas. Una cosa es reconocer cómo interpreta Washington el documento y otra muy diferente es responder si el texto contiene o no ese reconocimiento. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es precisamente la que ha empezado a alimentar el debate sobre el contenido real del memorando. Ahora, aquí hay un detalle importante. El periodista exagera cuando afirma que el memorando reconoce explícitamente que Irán tiene poder sobre el estrecho de Hormuz. Esa frase no aparece en el texto. Pero Marco Rubio también esquiva el corazón de la pregunta, porque el debate no era si Irán podía lanzar misiles contra barcos comerciales. Eso el memorando no lo autoriza en ningún momento. El verdadero debate es otro. El párrafo 5 sí le concede a Irán un papel protagonista en la seguridad, el desminado y la futura administración del estrecho, algo que muchos analistas consideran una concesión política relevante. Bueno, Marco Rubio tenía otra pregunta incómoda por responder. Esta vez no era sobre Irán, era sobre China y sobre Rusia. Vean esto. Señor secretario, ¿están China y Rusia proporcionando información de objetivos a Irán? Estos últimos ataques han sido muy devastadores para las tropas estadounidenses. Mire, lo único que diría es que, sabe, siempre que uno está en una zona de combate como esa, hay peligro asociado. Digo, al final esto demuestra que en esto es en lo que Irán ha invertido su dinero durante los últimos 20 años. ¿Pero están China y Rusia dando información para objetivos? No voy a hablar de eso, más allá de decir que nada de lo que ha pasado, nada de lo que China ha hecho ha cambiado en absoluto la trayectoria del resultado de lo que estamos viendo en cuanto a los conflictos que tenemos con Irán. Y de hecho, en algunos casos han sido bastante cooperativos con respecto a lo que potencialmente podrían haber hecho, pero no hicieron. Creo que los chinos, y ellos se lo dirán, pero no creo que sean muy partidarios de lo que Irán intenta hacer en el estrecho. De hecho, han dicho públicamente que se oponen al cobro de peajes o a cualquier restricción a la libertad de navegación en el estrecho. Y bueno, esperamos que sigan diciéndolo y es importante que otros países también lo digan. Presidente, ¿puedo hacer una pregunta similar? Fíjense bien en lo que acaba de ocurrir. El periodista hizo una pregunta muy concreta. ¿China y Rusia están proporcionando información de objetivos a Irán? Y Rubio, pues, nunca respondió ni sí ni no.
Primero habló del peligro de estar en una zona de combate. Después afirmó que nada de lo que ha hecho China pues ha cambiado el curso del conflicto y añadió que en algunos casos Pekín incluso ha sido cooperativo. Pero la pregunta seguía siendo exactamente la misma. ¿Están proporcionando inteligencia militar o no? Porque han muerto soldados estadounidenses. Pero esa respuesta nunca llegó. Y atención a lo que voy a decir, que Rubio no responda, pues no significa automáticamente que China o Rusia estén entregando información de objetivos a Irán. No existe hasta este momento pues una prueba pública que permita afirmarlo. Pero tampoco hubo un desmentido categórico, y cuando un secretario de Estado evita responder una pregunta tan específica, bueno, inevitablemente pues deja espacio para la especulación. Ahora, seamos realistas. Si existiera una cooperación de inteligencia de ese nivel, difícilmente un secretario de Estado la va a confirmar ahí frente a cámaras. Ningún gobierno suele revelar públicamente información de inteligencia en tiempo real. Miren, hay algo más porque detrás de todos estos mapas, de todos estos acuerdos, de todas estas conferencias de prensa, hay una realidad que a veces desaparece entre tantos titulares. Escuchen con atención lo que acaba de decir el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. They said, and all of them said very strongly, we cannot let Iran have a nuclear weapon. They won't have a nuclear weapon. So we're going to honor them. Todos dijeron con mucha fuerza, no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Se estaba refiriendo a los soldados caídos en acción. Puede que esa frase, termine ocupando titulares, pero mientras el mundo discute sobre centrifugadoras, enriquecimiento de uranio o memorandos diplomáticos, pues hay familias que ya recibieron la peor llamada de sus vidas, porque detrás de cada soldado caído hay unos padres, hay una esposa, hay hijos, hay una silla que esta noche vuelve a quedar vacía. La geopolítica pues suele medirse en kilómetros, se miden misiles, se lo miden en alianzas. Pero bueno, las guerras siempre terminan midiéndose de otra manera, en personas que ya no regresan a casa. Y quizás esa sea la parte más incómoda de toda esta historia. Mientras los gobiernos siguen negociando, discutiendo, acusándose unos a otros, buscando beneficios personales, familiares, ya saben a qué me refiero, quienes terminan pagando el precio casi nunca son los que aparecen detrás de una atril, dando una rueda de prensa, son los hombres y las mujeres que reciben la orden de ir al frente. Eso fue todo por hoy en la Jugada Política. Como siempre, si a ustedes les gusta el contenido, dale like, suscríbete, comenta, comparte. Si valió la pena. Si crees que no valió la pena, pues simplemente déjalo pasar. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.